¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en el Jurisconsciente para hablar de diversos temas jurídico-penales de actualidad que sinceramente, desde mi perspectiva, yo creo que hay que darle importancia porque son temas que empezarán a no ponerse de moda, porque decir que se está de moda es incorrecto para el tema jurídico, sino que hay que empezar a darles importancia porque va a ser la manera en la que podremos exigir el cumplimiento de obligaciones y va a ser la forma en la que también creo yo y considero de manera muy atenta que podemos empezar a hacer las cosas bien en nuestro país, empezar a hacer las cosas mejor y de esa manera proteger a nuestras empresas. Agradezco el espacio al Jurisconsciente, la invitación a hablar de este tema, porque creo que es un canal que ha hecho buena iniciativa, ha generado buenos canales de comunicación, de capacitación con todos ustedes, y por qué no hoy hablar y darle unos minutitos a este tema. ¿Ok? Soy José Antonio Mendoza. Antes que nada, de manera breve, voy a hablar un poco de mí. No me gusta mucho hablar de mí, pero hay que hacerlo para que sepan quién soy. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Me titulé con la tesis de Bases Constitucionales del Sistema Penitenciario. Posteriormente, como llevaba más a la práctica temas corporativos, ingresé a la Universidad Iberoamericana para un diplomado en Derecho Corporativo. Posteriormente, empecé a hacer mis prácticas en materia penal, justo para delitos financieros, delitos fiscales, delitos más de corte empresarial, de derecho penal de empresa, sin dejar a un lado las cuestiones también como pueden ser delitos como homicidio, temas de lesiones sexuales, etcétera, etcétera. Posteriormente ingresé al Instituto Nacional de Ciencias Penales para estudiar mi maestría, una maestría en el sistema acusatorio, juicios orales y sistema acusatorio. Y por último, ingresé a la Escuela Libre de Derecho para estudiar la especialidad en Derecho Penal. Y una vez que la concluí, se me dio la oportunidad en dicha institución de dar clases de responsabilidad penal de personas jurídicas en la especialidad de Derecho Penal. ¿Ok? Hoy vamos a hablar justo de ese tema, que es mi tema de experiencia, de mayor experticia, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Ok? En ese sentido, la responsabilidad penal de personas jurídicas nace no derivado de la reforma en materia penal de 2008, pero si bien es cierto, derivado de esa reforma, se obliga al Congreso de la Unión a legislar en materia penal y crear un código único, y es cuando se da vida al Código Nacional de Procedimientos Penales. En este ordenamiento jurídico es cuando se contempla en el artículo 421 la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por eso, no creo que es derivado de la reforma penal, pero derivado de las obligaciones de la reforma penal es que surge la responsabilidad penal de personas jurídicas, que es que a una empresa, a una persona moral, a un ente, vamos a llamarlo así, ahorita después vamos a platicar por qué hablamos de un ente, se le puede imputar una responsabilidad. ¿Ok? Si nosotros consultamos el texto original del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a encontrar ciertos artículos a partir del 421, artículos muy escuetos que regulan esta institución. Sin embargo, en 2016, en la miscelánea penal, cuando se cumple los 8 años de la reforma penal y que se crean nuevos, más bien se reforma el Código Nacional, derivado de que en la práctica nos dimos cuenta que no estaba, había lagunas, había ciertas desventajas, no estaba cumpliendo a cabalidad ciertas cosas, pero se crean muchas cosas del sistema acusatorio y en este sentido también la responsabilidad penal de personas jurídicas sufre algunas modificaciones. No sé si ustedes se acordarán del caso emblemático de Gas Nieto, el tema de la pipa de Coajimalpa, que llega a un hospital y por un accidente, lo voy a decir, por un accidente, vuela el hospital y bueno, hay muchas víctimas. Derivado de este asunto, que fue antes del 2016, es que se le trata de imputar responsabilidad penal a la institución, a Gas Nieto. Sin embargo, no se llegó a nada. Se llegó únicamente a un acuerdo reparatorio entre las partes. Creo que Gas Nieto, de forma ética y profesional, reparó el daño a las víctimas, pero a partir de ese asunto emblemático es que nos damos cuenta que las disposiciones originales
del 421 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales no eran lo más adecuado. Y derivado, en el 2016, es que se mejoran. No estoy diciendo que las actuales disposiciones estén 100% correctas y sean las mejores, pero ya hay un poquito más de regulación. En este artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué se establece? Que una persona jurídica puede ser sujeta a una imputación por los delitos cometidos, y no olvidemos estos 4 puntos: en nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios que la empresa le proporcione. Son 4 supuestos bien importantes y son las formas en las que se le va a poder imputar la responsabilidad de una persona jurídica. Y yo creo que en cuanto empiece a haber más casos, más asuntos de esta magnitud, es que se van a aclarar estos 4 puntos, porque hoy en día no podemos llegar a denunciar a una persona jurídica si no es hasta que se actualice un delito cometido por estos 4 supuestos. En nombre, que se utilice el nombre, la infraestructura, el prestigio, la confianza de una empresa. Por cuenta, muy semejante. En beneficio, que la persona jurídica cometa un delito y se beneficie de la comisión de ese delito. Vamos a decir, en nombre o por cuenta, pues podemos pensar en unas lesiones, un homicidio, qué sé yo. En beneficio, un delito medioambiental también. No me gustaría dar nombres porque no es lo correcto, porque también hay presunción de inocencia en estos temas. En beneficio, hablamos de beneficio cuando la empresa tiene un beneficio derivado de la comisión de ese delito. Podemos hablar de un delito de defraudación fiscal. El hecho de que no se entreguen los impuestos de manera correcta, se evada al fisco. ¿Quién es el que está beneficiándose de esa conducta? La empresa. Y por último, a través de los medios que ellas les proporcionan. Vamos a pensar en donde a lo mejor la empresa les proporciona un automóvil o les proporciona una plataforma de Wi-Fi, un celular, una tableta, muchos instrumentos, y a través de ese instrumento se comete el delito. Vamos a poner un ejemplo, una extorsión. Que a mí la empresa X en la que yo trabajo me da un celular y yo utilizo ese celular para cometer el delito de extorsión. Hay que pensar que en muchas ocasiones las empresas, cuando brindan estos instrumentos, no tienen ni siquiera la documentación para deslindar esa responsabilidad y tampoco tienen protocolos, políticas de uso de estos instrumentos. Y es aquí donde viene lo más interesante. La responsabilidad se puede imputar por estos 4 supuestos. Y lo que tiene que acreditar el Ministerio Público es que estos delitos, bajo estos 4 supuestos, se cometieron derivado de una falta del debido control en la organización. El simple hecho de que un empleado o una persona a través de estos 4 supuestos se cometa un delito no significa que la empresa es responsable. Se tiene que acreditar que, derivado de una falta del debido control en la organización, se cometió el delito. Vamos a ponerlo en palabras vagas y pido una disculpa por ello, pero digamos que la falta de una organización correcta, la falta de un gobierno corporativo, la falta de que esté bien estructurada la empresa, benefició a las personas para cometer un delito. Y por eso les decía que en muchas ocasiones las empresas, cuando les da un celular, un automóvil, no les dice cómo lo debe de usar. Hoy en día sabemos en nuestro país que muchas empresas, y lo vemos en el día a día, y lo vemos sábados y domingos, automóviles de empresa en nuestra ciudad, o inclusive en todo el país. Y es cuando debemos de preguntarnos, ¿ese automóvil la empresa se lo dio para, o más bien como herramienta de trabajo, en donde a lo mejor el empleado está en su casa y únicamente lo debe de usar de su casa a su centro de trabajo? O vamos a ponerlo así, un ajustador de seguros, pues cuando tiene sus rutas, siniestros, etcétera, etcétera. Pero es cuando yo me pregunto, ¿qué hace un coche de X empresa un domingo, a lo mejor en un pueblo mágico? Pues evidentemente en ese momento no lo está utilizando como herramienta de trabajo,
no es una forma de trabajo, ¿ok? Entonces, bajo este supuesto es cuando, imagínense, si este empleado con este automóvil atropella a una persona, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, unas lesiones, pero en el caso de un homicidio, ¿cuál sería el tema? El Ministerio Público va a iniciar una investigación en contra de la persona que iba conduciendo, evidentemente, pero también podría iniciar una investigación en contra de la persona jurídica por ese mismo delito, ya sea lesiones u homicidio, pero porque no tenía el debido control de la organización. En este caso, ¿qué tendría que acreditar el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene que acreditar que la empresa no tenía el debido control de la organización, no había brindado una carta responsiva al empleado, no había dado un protocolo, una política de uso de estas herramientas de trabajo, entre otras muchas cosas. Porque aquí es donde viene lo más interesante. ¿Qué entendemos en nuestra legislación, en nuestro contexto mexicano, como el debido control en la organización? Afortunadamente y desgraciadamente, lo digo así, porque dependiendo en qué punto estemos, no hay un concepto real del debido control en la organización. Y es aquí, porque bueno, creo yo que estamos en un foro donde somos expertos o hay expertos y gente mucho más conocedora que el que está hablando del sistema penal acusatorio. Y es una de las inquietudes que a mí me hacen pensar. No tenemos un concepto del debido control en la organización. Y no sé si lo vayamos a tener. Pero el día que tengamos un concepto del debido control en la organización, podríamos estar violentando uno de los principios de nuestro sistema acusatorio, que es la libre valoración de la prueba. En el momento en el que nosotros digamos, se entiende por debido control en la organización esto, y tengo entendido yo, por la práctica que tengo, a lo mejor no soy el más experto, el más docto, pero la prueba, el sistema de valoración probatorio en nuestro sistema acusatorio es libre. Y es aquí lo interesante. Nosotros podemos presentar a lo mejor 2, 3 protocolos, políticas para acreditar el debido control en la organización. Y si nosotros acreditamos que el empleado conocía y que el empleado sabía y que a lo mejor fue un accidente, o que a lo mejor el empleado sí se voló la barda y le faltó observar estas políticas y protocolos y así cometió el delito, es ahí cuando va a ser la responsabilidad del empleado. Y es por eso que digo, tener un concepto de debido control en la organización puede ser violatorio de los principios de nuestro sistema acusatorio. Vamos a ver cómo avanza en nuestro país estos conceptos, estas instituciones, para ver si estoy en lo correcto o si hace falta conceptualizar y poner los requisitos del debido control en la organización. ¿Ok? Entonces, no perdamos de vista que una empresa puede ser imputada de un delito cuando cometa delitos por nombre, por cuenta, en beneficio, a través de los medios que ellas les proporcionen, cuando además se acreditó la falta del debido control en la organización. ¿Qué delitos se les pueden imputar? Ahí hay que consultar el Código Nacional, porque el Código Nacional remite a las legislaciones sustantivas para que ellas nos establezcan qué delitos. El Código Penal Federal tiene un catálogo de delitos que nos dice qué delitos son los únicos que se le van a poder imputar a una persona jurídica. Y en este Código Penal Federal se establecen los delitos del Código Penal Federal que se les pueden imputar y las leyes especiales que están sujetas a esta responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Ok? Y también los códigos penales locales que también van a regular esta institución. Legislaciones como la de la Ciudad de México te dicen que todos los delitos contemplados en el Código Penal de la Ciudad de México en este caso, pueden ser susceptibles de ser imputados a una persona jurídica, ya sea de manera dolosa o culposa. Es aquí cuando vamos a empezar a decir, híjole, ¿cómo está? Y eso seguramente lo abordará mi compañero Jorge en el módulo de los aspectos procesales del compliance. Nos dirá, ¿cómo vamos a determinar que una empresa cometió el delito de manera dolosa o culposa? Y es la problemática actual, que no sabemos, obviamente el derecho penal actual está hecho para personas físicas y todo está hecho para personas físicas.
a la hora de imputar una responsabilidad penal a una persona jurídica, debemos olvidar un poco eso. Y es lo que hemos aprendido de España. España nos dice en una de sus sentencias emblemáticas que para imputarle la responsabilidad a una persona jurídica, la sentencia, el auto, lo que sea, tiene que hacer un pronunciamiento adecuado y específico a la persona jurídica, en donde se hable de la forma de autoría, en donde se hable de si es dolo o culpa. Entonces, esas son las cuestiones que seguramente se nos irán presentando en los siguientes años. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de los delitos que pueden ser imputados y nos remite a las legislaciones locales. ¿Quiénes pueden ser imputados? ¿Quiénes pueden ser susceptibles de esta imputación? Todas las empresas, excepto las que tengan el carácter de públicas. ¿Ok? Las que tengan o que sean del Estado, valga la redundancia. ¿Ok? Y por último, yo diría, ¿cuáles son los requisitos legales para el debido control de la organización o para atenuar o para eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica? No hay nada que nos diga. Aquí nos tenemos que hacer de diversos ordenamientos. En materia penal, ni el Código Nacional ni los códigos penales locales nos van a decir. Solamente hay unos cuantos, por ejemplo, el Código Penal de Quintana Roo. Sé que hay una iniciativa también en el Congreso de Guanajuato en donde nos dice qué se entiende o cuáles son los requisitos para determinar que hay un debido control en la organización. Muchos hablan de, y bueno, estas dos legislaciones que acabo de mencionar te lo dicen así, pero también hay que adoptar criterios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la mal llamada Ley Antilavado, que nos establece parámetros para prevenir el lavado de dinero, pero podemos tomarlo de ahí. También las ISO 19600, que es en materia de compliance, la ISO 19601, que es específicamente en compliance penal, y creo que está la 19602, que es el ISO 19602, que es para temas de comercio exterior, compliance de comercio exterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de tener un programa de cumplimiento, un programa de compliance para eximir o atenuar de responsabilidad? Nosotros podemos decir, y después de haber analizado esto, un análisis de riesgo, que creo que ya lo abordó mi compañero Pablo Palma, gran experto en estos riesgos, es hacer un diagrama de riesgo. ¿Qué es el riesgo para esa empresa? Y dentro de sus actividades, ¿cuáles son las actividades que más pueden generar riesgo y qué tipo de riesgo? Háblese de riesgo como delito, ¿ok? Y aquí es donde tenemos que ver, y por eso estamos hablando de los delitos que pueden ser cometidos. Si, por ejemplo, mi empresa no opera en la Ciudad de México, pues esos delitos de esa legislación no los tendremos que contemplar. Si solamente opero en Puebla, solamente me voy a enfocar a esos delitos que estén en ese Código Penal de Puebla, ¿ok? Entonces, hacer un buen diagrama de riesgo, localizarlos muy bien para que posteriormente, en un segundo momento, podamos blindar a la empresa de esta comisión. Por último, me gustaría comentar con ustedes los requisitos legales que debe tener un programa de cumplimiento para efectivamente que cumpla su función, que sería eximir o atenuar de responsabilidad penal. ¿Ok? Si bien es cierto, no tenemos nada, como ya lo hemos comentado, que nos indique qué se entiende por debido control en la organización y en consecuencia, tampoco hay nada que nos diga qué es lo que debe de valorar el juez en un proceso, en un asunto de carácter penal en el cual se está imputando a una persona jurídica su responsabilidad. Lo cierto es que hay ordenamientos de carácter administrativo, como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecen diversos elementos que debe tener un programa de cumplimiento, una política de integridad, así lo menciona el artículo 25, en donde dice qué es lo que debe tener para que cumpla con esta política de integridad. Y te habla de un código de ética debidamente socializado, en donde la gente lo conozca, un correcto proceso de reclutamiento del personal, etcétera, etcétera. También existe la mal llamada ley antilavado, donde existen ciertos elementos y ahí sí son requisitos en caso de que sea una actividad vulnerable. Pero aquí lo interesante es, y me voy a desviar un poquito, hay que entender un poquito qué es lo que se necesita acreditar. Lo que se necesita acreditar a criterio de esta persona es que la persona jurídica tenía la voluntad de cumplir, tenía una cultura de legalidad, una cultura de cumplimiento.
Entonces, en este caso, la mal llamada ley antilavado establece ciertos requisitos para las actividades vulnerables que también son contempladas en esta ley y debe tener ciertos elementos. Existe también la ISO 19600, que es una norma, un estándar internacional de ciertos elementos requisitos que debe tener un programa de cumplimiento genérico. La 19601, perdón, que ya habla de requisitos del programa de cumplimiento en materia penal. Y por último, la 19602, que te habla de requisitos para un programa de cumplimiento para actividades de comercio exterior, de temas aduaneros. No olvidemos también que existe el Código Penal de Quintana Roo y una iniciativa en el Congreso de Guanajuato en donde establecen ciertos lineamientos para acreditar que efectivamente la voluntad de la persona jurídica era cumplir. En este sentido, hay que tener claro que para esto hay que tener un diagrama, un mapa de riesgo, que tengamos bien detectados los riesgos que una persona jurídica puede caer, en los que puede caer derivado de su actividad diaria, derivado de su actividad, de su objeto social. Y una vez que los tengamos bien detectados, sepamos cómo los vamos a cumplir, cómo los vamos a mitigar, cómo los vamos a evitar a través de ciertas políticas, ciertos protocolos. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a pensar que queremos mitigar el riesgo, el delito de discriminación, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué política, qué protocolo? Es una política, un protocolo para evitar, mitigar un asunto de discriminación. Y yo pongo este ejemplo de discriminación porque yo considero que es uno de los delitos que el Código Penal de la Ciudad de México contempla y por otro lado, todas las empresas están susceptibles de este delito. No olvidemos qué se entiende por discriminación y ello implica desde la contratación del personal, desde la forma en la que nos referimos. También existe otro riesgo, el abuso sexual, todos estos temas sexuales que dentro de una empresa se pueden dar. Como lo comentábamos al inicio, el delito de extorsión, dependiendo de la actividad de cada empresa. Obviamente, si mi empresa no tiene, digamos, personal, no tiene trabajadores, pues estos delitos no son los riesgos más latentes en la empresa. ¿Okay? Con esto damos por terminada mi intervención. Agradezco la invitación al jurisconsciente, a todos mis amigos de esta página. Y no nos olvidemos en esta pandemia, en esta contingencia sanitaria, en estas circunstancias distintas a las normales, que capacitarnos es lo más importante. Continuar educándonos, continuar formándonos para que en cuanto podamos continuar con nuestras actividades, regresemos más preparados. Y recordemos, juntos compartimos el conocimiento. Muchas gracias.